Hola, muy buenos días a todos. Vamos a dar unos minutitos de más para que se vaya conectando la gente y enseguida comenzamos. Gracias. Hola, buenos días. Ahora sí, vamos a comenzar con esta sesión. Muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar de diseño y fabricación con NXCAD y CAM. Soy Mirela Ibova y soy la Marketing Manager de Avantec y a continuación os voy a presentar al ponente que nos va a acompañar en el seminario de hoy y algunos aspectos clave durante la sesión. Me gustaría informaros de que los micrófonos van a estar deshabilitados con el fin de evitar ruidos e interferencias, ¿vale? Sin embargo, tenéis una pestañita en la que podéis realizar todas las consultas que consideréis y al final de la sesión os las vamos a resolver a todos. Ahora sí, vamos a comenzar con las presentaciones. Bueno, me gustaría presentaros a Jorge Castrillo, que es PLM Consultant de la Unidad de Proyectos y Servicios de CT Solutions. Buenos días, Jorge. Jorge va a llevar a cabo la parte práctica del webinar de hoy, ¿vale? Así que enseguida él va a comenzar con su parte. Antes de eso, me gustaría haceros una breve introducción de quiénes somos. Avantec forma parte del grupo CT, que es un conjunto de empresas que implementa soluciones de diferentes fabricantes en el ámbito de PLM y BIM. CT está formado por más de 1.800 personas y cuenta con más de 2.000 clientes en el mundo y está distribuido por 30 oficinas en 7 países. En cuanto a quiénes somos de la parte de Avantec, Avantec Soluciones PLM es la unidad de negocio de CT que distribuye las soluciones del fabricante Siemens. Avantec ofrece servicios de implantación, formación, postventa, outsourcing, consultoría, soporte y mantenimiento en el entorno de las soluciones CAD, CAM, CAI y PLM. En general, Avantec está centrado en la distribución de las herramientas NX, Teamcenter Testing Solutions, Technomatics Process Simulate y Technomatics Plant Simulation. En general, son soluciones orientadas a la digitalización y transformación digital. Bueno, sin más os voy a dejar con mi compañero Jorge para que pueda tomar el mando del webinar y para que os pueda presentar su parte. Muy buenos días, Jorge. Hola, Mirela, buenos días. ¿Qué Hola a todo el tal? mundo. Muchas gracias por asistir aquí. Te voy a convertir en presentador para que puedas Perfecto. presentar. ¿Estamos viendo ya la pantalla? Perfecto, sí. Vale. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por asistir. ¿Vale? En este webinar de hoy lo que vamos a ver, como bien ha introducido antes Mirela, es la parte de diseño y fabricación con NX. En este caso no nos hemos centrado tanto en diseño del producto como tal, y cuando digo productos me refiero a la pieza que al final se podría montar en un sitio o vender o comprar, etcétera, etcétera,
sino en este caso es diseño, pero desde el punto de vista del diseño de un utillaje, es decir, un útil, en este caso va a ser un molde, con el que fabricaremos bueno, pues un utillaje para poder inyectar esa pieza. Vamos a ver diferentes partes del diseño y luego, por último, veremos lo que es la parte de fabricación de una de esas piezas que integrarán ese utillaje. Dicho esto, pues bueno, inicialmente tenemos lo que sería el producto. En este caso, pues tenemos el producto que sería pues lo que es la carcasa, en este caso la parte superior de un dron. Y antes de empezar a hacer el diseño y trabajo y tal, pues hay que hacer una preparación. En este caso, estamos pensando en qué tipo de utillaje y cuánto nos va a costar, así como qué proceso de inyección y cuánto de fácil es inyectar esta pieza y, en consecuencia, pues hacer un estudio económico. A partir de ahí, pues veremos cuánto cuesta este molde con unas soluciones que tenemos, que es Feature to Cost. En este caso, pues veremos esta solución. Vamos a utilizar en la primera parte de lo que sería diseño, voy a utilizar unos vídeos que luego pues, os mostraré en NX el resultado final. Y luego ya en la parte de mecanizado, pues ya usaremos NX como tal. Entonces, veremos ahora inicialmente una herramienta muy ágil que nos puede hacer esa anticipación temprana de esa valoración en cuanto a costes de todo, de materiales, de horas de diseño, de fabricación, horas de mecanizado, fresado, etcétera, etcétera. Y con ello también pues hacer una simulación de cómo vamos a inyectar la pieza. Para inyectar la pieza, evidentemente vamos a tener que diseñar ese molde que os comentaba. Este pues, va a ser un poco el resultado lo que estoy viendo en pantalla. Para los que no conozcáis lo que es un molde, pues bueno, un molde al final tiene entre un montón de placas de hierro, pues al final se define una cavidad interna donde se llena de plástico y aquí es donde se va a conformar la pieza bajo un tiempo de enfriamiento, etcétera, etcétera, y con ello, pues al final expulsamos la pieza y ya tenemos la pieza fabricada. Para esto necesitamos dos partes principales del molde. Una que sería la parte de inyección, que en este caso pues vemos el negativo de lo que sería la parte superior de esta pieza, solo que aquí está dada la vuelta, digamos, y por otro lado tendríamos lo que sería la parte expulsión, que es la que se encarga, por ejemplo, pues bueno, aquí hay unas contrasalidas, unas ranuras en estas partes, ya la veréis luego. Con estos sistemas que son unas correderas, este mecanismo se desplaza y libera la pieza para que pueda ser expulsada. Una vez tengamos ya diseñado el molde, pues pasaremos a lo que sería el punto de vista de la fabricación. En este caso, el mecanizado de lo que sería este postizo macho con NXCAM. Todo esto sin movernos de la plataforma NX. Bien, a partir de aquí pues vamos a empezar a ver estos dos vídeos, como os comentaba. Inicialmente vamos a ver la primera parte. Un segundo, voy a hacer una cosita. Estos son cosas del directo. Y ahora sí. Entonces, aquí tenemos la herramienta que os comentaba, que es el Teamcenter Product Cost Management, que nos sirve para poder hacer esos estudios. Voy a poner un poco rápido porque, en fin, la idea es que os quedéis un poco con los conceptos y luego todo esto lo queréis profundizar, pues no es más que coger y entrar en contacto y os enseñaríamos más en profundidad todas estas soluciones. Básicamente estamos creando un proyecto de una cotización con un nombre y accediendo a la base de datos, pues vamos a crear ya una serie de condiciones. Primero vamos a definir qué geometría vamos a utilizar. Vamos a enlazar esa geometría, que en este caso sería pues, la geometría que tiene el 3D de la pieza. Y con NX vamos a proceder a hacer el análisis con la herramienta que se llama Feature to Cost, que básicamente lo que hace es que en base a un desmoldeo, un vector de desmoldeo que sería el eje Z, en este caso girado 180 grados, pues NX va a ser capaz, en este caso, de analizar lo que es un undercut, que son contrasalidas, son todas estas ventanitas que se ven aquí, nervios, si tiene nervios, y zonas abiertas o insertos. ¿Por qué? Pues porque todo lo que sean, en este caso, contrasalidas, va a exigir un mecanismo, como comentaba antes, para que se retire en el momento de apertura, libere la pieza de plástico y pueda ser expulsada. Esos mecanismos requieren un mecanizado además, un diseño especial, un tratamiento especial, un ajuste en el molde especial y eso requiere un trabajo especial. Y esto ya lo está considerando porque detecta automáticamente esa condición. Ya no solo en cuanto a dimensiones y, por lo tanto, coste de material, sino lo que serían las horas de mecanizado
y lo que sería bueno, pues el coste añadido que le da a este molde por el hecho de que esta pieza tenga estas contrasalidas. Si seguimos, vamos a ver que en este caso, por ejemplo, bueno, aquí nos está evidenciando todas las contrasalidas. Se pueden renombrar, se pueden cambiar, etcétera, etcétera. Puedo incluso, por ejemplo, editar lo que sería la caja delimitadora, es decir, esas dimensiones que aparecían ahí. Hemos visto que nervios, en este caso la pieza no tiene, pero sí que tiene zonas abiertas. Esto también implica que por aquí tendrá que aparecer un trozo de hierro, en este caso cilíndrico, igual que aquí, y esto se tendrá que hacer un ajuste en el postizo que lleva internamente el molde. Por lo tanto, es un mecanizado especial en el que hay que hacer ese ajuste para que cuando el plástico entre, pues que no se salga por todos los sitios. Básicamente es esto. Entonces, esto me está indicando al final la complejidad de lo que sería el molde para fabricar esta pieza en cuestión. Una vez tenemos analizado esta información, pues lo que hacemos es que nos volvemos a Teamcenter. En este caso nos pide que actualicemos la información de esto que acabamos de simular. Y con ello pues ya estamos teniendo aquí información de parámetros básicos, de dimensiones, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver la gestión de lo que sería el utillaje. Hemos utilizado una norma, unas preferencias de fabricación, en este caso para un cliente alemán. Y con esta final, pues estamos teniendo ya una serie de valores iniciales. Me está diciendo que esto va a ser el precio pieza, inyección. Si yo ahora, por ejemplo, para que veáis un poco la interacción en tiempo real, si yo ahora, por ejemplo, decido que esas contrasalidas que acabo de eliminar no las quiero tratar, esto es ficticio, pues automáticamente yo me voy a Teamcenter y me va a actualizar estos valores. Por lo tanto, el precio pieza final va a ser inferior. ¿De acuerdo? Es decir, es una herramienta interactiva que conforme voy modificando la pieza o industrializando esa pieza para incurrir en un menor impacto, pues ese coste de pieza, el impacto de ese utillaje con respecto al precio pieza, pues se reduce. Aquí lo que estáis viendo ahora es lo que sería la parte de cotización del propio utillaje, la parte de diseño, la parte de cavidad, la parte de bueno, y todo lo que habría que hacer, el procesado, mecanizado, corte por hilo, en fin, todo lo que sería la gestión de todo, sistema de ventilación, sistema de eyección, sistema de refrigeración. Todo esto ya lleva una base de datos donde tiene pues, una cantidad de precios hora, unas máquinas determinadas y con esto, de una forma muy rápida, estamos teniendo ya una aproximación muy certera a lo que va a ser nuestros costes finales. Y por lo tanto, antes de haber siquiera empezado a hacer ningún tipo de diseño, ya tendremos capacidad de poder decirle al sistema, perdón, en este caso a nuestra empresa, si esto es viable o no es viable. Ahora vamos a ver lo que sería el punto de vista de lo que es el proceso ya de inyección. Hemos decidido que el molde es correcto y que entramos en precios, pues ahora vamos a ver lo que sería ya el punto de vista técnico de cómo inyectar esta pieza. Aquí lo que estamos viendo es la herramienta de EasyFill Advance, que está totalmente integrado en NX. El motor de cálculo que lleva por debajo es de Moldex 3D. Aquí lo que estamos poniendo es una simulación de una cámara caliente. Es decir, es como si aquí estuviéramos pinchando con una boquilla de una boquilla calefactada para que el material llegue hasta la propia pieza con la temperatura adecuada y podamos controlar. Que además podemos controlar que, por ejemplo, en este caso tenemos una configuración de que vamos a configurar una cámara caliente gestionada con una válvula. Es decir, hay una válvula que entrará y cerrará para que el plástico deje de fluir. Esto se puede controlar por tiempo, por longitud de flujo, en fin, hay diferentes parámetros. Aquí estamos configurando lo que sería la entrada. Voy a hacer un poquito el vídeo. Aquí estaríamos diciéndole dónde va a entrar el material y qué diámetro tiene y a continuación, pues nada, simplemente arrancamos el análisis. En este caso vamos a hacer un análisis de llenado y compactación. Ponemos los procesos, el sistema nos propone una serie de información, nosotros pues podemos corregirla para hacer diferentes tipos de simulaciones y a continuación pues lanzamos la simulación. A partir de aquí, pues, NX empieza a calcular. Esto, evidentemente, pues le cuesta un ratito, no es un tiempo muy excesivo, pero aquí, como veréis en el vídeo, pues está cortado para que no estéis excesivamente tiempo esperando.
Bien, tenemos los resultados y ahora pues vamos a ver diferentes tipos de resultados. Aquí tenemos el modo ahora de llenado, simplemente lo que sería el primer llenado. Y vamos a ver pues, diferentes opciones. Primero el frente del flujo. Vamos a ver el atrapamiento de gases, que son pues, donde se juntan los frentes de flujos, pues ahí donde va a aparecer unos frentes de gases. Y además también, por ejemplo, lo que es la línea de soldadura. Podemos tener ploteado de gráficas pues, con respecto a fuerzas, de presiones, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de información. Tenemos aquí, esto es muy interesante, la parte de deformación de la pieza. En este caso podemos ver desplazamientos totales, por ejemplo, para ver lo que sería la deformación que se va a producir en esta pieza cuando contraiga y con ello pues poder llegar a tener una geometría corregida para que cuando esa pieza, en lugar de que se me deforme, esto lo estáis viendo exagerado, ¿de acuerdo? Esa geometría cuando la genera y él me la simula, yo la puedo obtener para, en lugar de utilizar una geometría original, utilizar esta geometría en mi molde para que cuando, es decir, de lo que se trata es de compensar esa deformación, para que cuando deforme realmente se quede en la forma nominal y en dimensiones nominales. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez tenemos lo que sería la parte de costes del molde, lo que sería la parte de inyección, pues ahora vamos a empezar a lo que sería hacer la validación de la moldeabilidad de la pieza y ejecutar ciertos parámetros internos para verificar que realmente, a pesar de todo lo que ya hemos investigado con estas herramientas, porque aquí nos podemos asegurar desde el punto de vista técnico o que es posible, por ejemplo, que no tengamos esta herramienta para hacer análisis de costes y demás y en este momento sí que podemos hacer ese tipo de análisis de contrasalidas, etcétera, etcétera, y verificar que todo esto es correcto, es decir, hacer un análisis y tener resultados tempranos antes de empezar a hacer ningún diseño. Con todo esto lo que tenemos que es pues, una fiabilidad muy superior antes de hacer ningún trabajo e invertir ninguna hora de diseño, cuando luego quizás pues, tengamos que volver hacia atrás para lo que no se hubiera analizado, pues en ese momento que estamos diseñando nos encontramos con esos problemas. Por un lado tenemos lo que sería la capacidad de fabricar esta pieza y por otro lado en sí lo que acabamos de ver es la consistencia de la pieza en sí. Son dos conceptos diferentes. Bueno, ahora sí que estamos ya inicializando el proyecto del molde. Al final es lo que va a crear es una estructura de proyecto donde vamos a tener un nombre que va a ser un prefijo para todos los componentes que vaya a crear. Aquí le adjudicamos un material y con ello una contracción porque el material primeramente tiene que tener unas dimensiones mayores para que cuando luego contrae por el proceso de enfriamiento se llegue a sus dimensiones nominales. Es en este proceso de contracción cuando también se pueden producir esas deformaciones que comentábamos antes. Bueno, esa estructura que habéis visto ahí es todo lo que sería la estructura de molde. Ahora vamos a ir paso a paso. Esto es una especie de, bueno, es un asistente para diseñar moldes, se llama Mold Wizard. Y con ello lo que vamos a hacer ahora es decirle dónde queremos el centro de nuestro molde. Inicialmente, pues vamos a utilizar ahí varias opciones. Voy a ir un poquito más arriba. Bloqueamos la dirección Z, que es la que va a ser el eje de movimiento de lo que sería el molde. Y a continuación definimos lo que sería el workpiece. El workpiece es básicamente el tocho de material que yo voy a tener para que dentro de ella se pueda grabar la figura del molde que yo estoy haciendo. Con esto ahora vamos a analizar las regiones de forma automática. En base a ese vector Z que hemos comentado, él me va a detectar un montón de caras que unas caras irán a un lado del molde, al lado cavidad, en este caso son las que están en naranja, y al lado núcleo, que es la parte interior, las que pondremos de color azul. Hay algunas caras que se colorean de forma automática y en base un poco también a lo que sería el desnivel de las caras o la pendiente de las caras, pues me las va poniendo en un sitio u otro. Yo ahora puedo coger y decirle que ciertas caras vayan a un sitio u otro porque él de forma natural no las ha recogido bien. Y, por ejemplo, aquí le estamos diciendo que todas estas caras van a ir al lado núcleo. Por lo tanto, en el lado núcleo tendrá que haber algo que recoja esas caras y que tenga grabadas esas caras. Luego esto lo veremos un poquito mejor con el 3D. Bien, únicamente aquí tenemos estas zonas que os comentaba aquí y aquí, son regiones. Ahora en este primer paso solo hemos definido dos regiones, una que es lo que es cavidad y núcleo.
pero ahora definiremos más regiones. Regiones, por ejemplo, para esta corredera o slide, que le voy a llamar aquí en el vídeo, la veréis, y tenemos 3 regiones. Bueno, primeramente vamos a hacer lo que son los parches. El parcheado es porque al final en estas zonas son cierres internos donde macho y cavidad van a besar, van a estar en contacto. Entonces tenemos que parchear con esas superficies, esas zonas, para que luego el molde sea capaz de cerrar todas las superficies y poder recortar un cuerpo sólido. Tenemos diferentes técnicas, simplemente podemos seleccionar las vistas o las caras, por ejemplo, y automáticamente él me reconoce todos los bucles y me los parchea. Y luego hay otras técnicas que, por ejemplo, podemos tener la necesidad de desarrollar una superficie con procesos externos a Moldwizard, por ejemplo, como es el caso, vamos a utilizar un patch openings, es decir, parchear aberturas, y luego le diremos a Moldwizard que esas superficies que yo he creado de forma manual, quiero que a partir de ese momento las gestione NX. ¿Por qué? Pues porque NX va creando una serie de geometrías de enlaces wave, es decir, copias asociativas de ciertos elementos a lo largo de todo el molde para mantener esa asociatividad y con ello que sea capaz de frente a cualquier cambio, pues que se actualice todo. Entonces, como es una superficie que yo he creado de forma manual, necesito que a partir de este momento sea Moldwizard el que la gestione. Este sería el último parche, si no me equivoco, y ahora es el momento de decirle a Moldwizard, oye, a partir de ahora la gestionas tú. En este caso, veis que son las patch face, le estamos diciendo que todas las superficies que yo he creado de forma manual me las gestione él. Vale, aquí tenemos las 2 regiones. Vamos a crear nuevas regiones, que en este caso va a ser el slide 1, como os comentaba, y seleccionamos manualmente las caras que queremos que integren esa corredera. Y esto es porque al final, realmente en el molde van a ser piezas totalmente independientes. Tendremos una parte núcleo, que es la parte interna, otra parte de cavidad, que es la parte superior, y luego 3 zonas que son las que se van a mover, se van a articular a lo largo del proceso de expulsión y de apertura, o sea, apertura molde y de expulsión, perdón, que es la que liberará la pieza. Estas curvas que acabé de ver ahora son las que él me genera automáticamente para que con ellas creemos las diferentes superficies de partición. En este caso tenemos diferentes herramientas, diferentes procesos para crear esas superficies. También podemos crearnos, voy a hacer aquí una pausa, también tenemos diferentes opciones, igual que hemos creado los parches en esos agujeros que teníamos que cerrar por aquí, por aquí, por aquí. Con un proceso manual, luego le hemos dicho a NX que las gestione a partir de ese momento. Pues si tengo dificultad para crearme cualquier superficie de cierre con la herramienta en concreto de diseño de superficie de partición y quiero crearme una superficie de forma manual, también tengo la opción de, con ese mismo icono, decirle, oye, esta superficie que yo he creado, porque las opciones que tú me ofreces no son las que yo quiero, no me conviene en este momento usarlas y quiero crearla yo, pues en ese momento a partir de ahí la va a empezar a gestionar Moldwizard por mí a lo largo de todo el proyecto. Estas líneas de trazos que estamos viendo sería, digamos, una representación de ese tocho de material y, por lo tanto, las superficies que tenemos que crear tienen que ser más grandes que ese propio tocho para que podamos recortar ese cuerpo sólido. Tenemos diferentes procesos y diferentes segmentos. Y al final con ello vamos a crear toda una serie de superficies. Una vez tengamos las superficies, NX lo que hace es que crea una serie de copias porque unas copias de la superficie de partición conjuntamente a la superficie de parches y conjuntamente a la superficie de cavidad creará una copia de todo eso para tener un cuerpo de trimado, de recorte. Y por otro lado, los mismos parches, pero en la parte núcleo, la superficie de la figura y la superficie de partición también creará un cuerpo laminar que usará para recortar los cuerpos sólidos. Y en ese caso, pues obtener ya el sólido del propio núcleo. Bien, pues con esto ya tenemos lo que sería la pieza, tenemos la superficie de parche, tenemos la superficie de partición y ahora es cuando vamos a crear lo que sería la definición del macho cavidad y todas las regiones. Este proceso al final lo que va a hacer es recortar de forma automática pues, al sólido ese cuerpo laminar para crear lo que es la cavidad. Ahora vamos a ver lo mismo con el proceso de lo que sería el macho, perdón, el núcleo.
Y por último, pues las tres regiones que son las slider 1, 2 y 3. Que básicamente pues, es un cilindro, o sea, es un prisma que tiene en la parte frontal esos salientes para producir esas figuras en lo que sería en la pieza, ¿vale? Y hacerle esas ventanitas. Bueno, vamos a continuar ahora con lo que sería la parte de, porque una vez hemos resuelto lo que es el core del molde, lo que estáis viendo ahora mismo, que es la parte núcleo y cavidad, esos son los postizos que me van a grabar la figura. Ahora hay que crecer de dentro del molde hacia el exterior, que esto se llama pues, poner el portamoldes y todo lo relacionado con el portamoldes. En este caso, pues tenemos una serie de bibliotecas dentro del propio MoldWizard que nos brinda la posibilidad de utilizar elementos estándar de mercado. Incluso podemos utilizar portamoldes que son totalmente libres, digamos, de configurármelo yo como quiero. O sea, hay una serie de bibliotecas que son de catálogo de diferentes fabricantes, pero para ciertos moldes especiales yo puedo crearme mi propio portamoldes e integrarlo, por supuesto, en la biblioteca de MoldWizard para luego posteriormente reutilizar esa información. Aquí básicamente lo que estoy haciendo es configurar las alturas de las placas. Automáticamente, si fijáis, pues todo lo que sea la longitud de los casquillos, tornillos, etcétera, etcétera, se me está actualizando automáticamente. De forma que, por ejemplo, pues lo típico que se utiliza sin el asistente de MoldWizard, pues yo me voy al catálogo del fabricante en la página web, me descargo el portamoldes, me doy cuenta que esa placa no es la correcta, etcétera, etcétera. Tenéis que ir aproximando, meter otra vez en la página web del cliente, del proveedor, cambiar las dimensiones, volver a descargar, volverlo a ensamblar. Y lo bueno que tiene todo esto es que al ser toda una biblioteca desarrollada en NX, aparte de que tiene toda una paramétrica y me permite configurarlo de una forma muy fácil, pues es totalmente asociativo. De forma que si yo el trabajo que he ido haciendo tengo que luego modificarlo, se me va a reacondicionar todo el molde. No tengo que volver a trabajar o de forma desparametrizada, en el caso de que me hubiera descargado ese molde, ni tampoco en rehacer diseños que previamente pues, pueda haber hecho. Por ahora lo que estamos poniendo es el sistema de inyección, ¿de acuerdo? Hemos puesto un disco centrador, ahora pondríamos una boquilla, que es por donde va a entrar el material, al molde. Ahora me estoy creando aquí una serie de geometría auxiliar. Con que tengo unas curvas que me van a servir para hacer aquí algo que está francamente muy bien. NX, como trabaja los moldes, todo lo que son piezas estándar, es decir, expulsores, tornillos, refrigeraciones, etcétera, etcétera, yo puedo tener dos fases. Una en la que puedo coger y simplemente colocar el elemento en el ensamblaje. Me va a aparecer ya en mi listado de materiales y físicamente en mi navegador de ensamblaje. Voy a ver ese componente, pero NX va a poner simplemente un símbolo. Un símbolo va a ser unas curvas, por ejemplo, en el típico caso de un expulsor, pues un circulito con sus sectores sombreados y sus otros dos sectores no. ¿Por qué digo que es importante? Pues porque esto me va a dar la posibilidad de yo llegar a un momento, decidir que eso, en lugar de que sea un símbolo, aparezca en el 3D del expulsor y en ese momento producir lo que sería el alojamiento para ese expulsor. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que al final, como vosotros vais sabiendo ya, los que trabajéis ya con un software, conforme vais metiendo más cantidad de operaciones y más componentes, todo esto va pesando más. Pues esto me permite tener una agilidad a nivel de hardware, a nivel de software, en el que yo tengo una versatilidad muy grande porque tengo poca información y cuando ya tengo la seguridad de que lo que estoy proyectando es correcto, entonces ya hago el siguiente paso de decir, bueno, ahora esto ya no se va a mover, este expulsor está bien colocado, está bien dimensionado, pues a partir de aquí esto ya no va a ser un símbolo, sino que va a ser un 3D. Con el que además, cuando yo decida, también crearé la cajera de esos elementos estándar. Hay otros software que en este caso, pues lo que hacen es que directamente cuando tú metes un elemento te crea todo lo que es el alojamiento, etcétera, etcétera. Y esto aparentemente pues puede estar muy bien, pero esto es una equivocación porque para moldes sencillos, pues bueno, ni tan mal. Pero cuando nos ponemos con moldes ya muy complejos, que son moldes grandes y pesados, porque hay muchas superficies, hay muchos componentes, pues todo este proceso al final está ralentizando mucho todo el proceso de diseño.
Bueno, aquí al fin y al cabo lo que estamos seleccionando es un expulsor, un tipo de encabezado. En este caso hemos seleccionado el tipo 5 para el alojamiento de la placa expulsora. Y usando unos puntos de ajuste, pues vamos colocando ahí los expulsores. Ahora es cuando pasamos de la fase de diseño de concepto al diseño 3D. Ese simbolito que había aquí ahora ha pasado a ser ya literalmente un 3D, que es lo que se ve aquí en pantalla. Y ahora vamos a postprocesar lo que serían los expulsores. Estos expulsores tienen una longitud, evidentemente, y si os fijáis, cada uno de ellos besa contra lo que es la figura, en este caso el macho, es perdón, el núcleo, es la parte del núcleo sobre la que se tiene que recortar, porque es sobre esa superficie sobre la que luego expulsará. Entonces, cada uno de ellos que a priori es un único componente con el mismo nombre, pues luego como se va a detectar que tienen cada uno de ellos un recorte diferente, le va a adjudicar un nombre diferente a cada uno de los componentes para posteriormente poder darle un tratamiento. Esto hay una opción que se puede configurar. Directamente aquí no me falta seleccionar nada. Tengo Mold gestiona directamente el elemento que tiene que utilizar para recorte y dentro de ese elemento qué superficie de recorte tiene que gestionar. Como yo previamente ya le he dicho que es la parte núcleo, en este caso aquí le llama core, o cavity, que es la parte de cavidad, ya automáticamente ya me dice, oye, ¿contra qué quieres recortar? Y no tengo que seleccionar nada, simplemente despliego aquí la opción y selecciono. Entonces, todos estos procesos al final automatizan mucho todos los procesos y además gestiona todos los expulsores, como habéis visto, de golpe. Bien, ahora simplemente veréis lo fácil que va a ser poner aquí una corredera. Estoy posicionando un sistema de coordenadas de trabajo, lo que es el manipulador, con una orientación en concreto. Con este punto es donde yo ahora voy a montar automáticamente mi corredera. Esa es la posición que tengo que utilizar para montar esa corredera y simplemente ahora yéndome a la biblioteca y seleccionando el tipo de corredera con sus dimensiones, etcétera, etcétera, pues lo voy a ensamblar y automáticamente me lo va a colocar porque en este caso, perdón un segundito, tengo diferentes opciones y si os fijáis me lo está colocando en el plano de XY en base al World Coordinate System, que es este sistema de coordenadas. Entonces, tan fácil como prepararme el sistema de coordenadas donde yo quiero ubicarlo, lo llamo a la corredera, configuro sus dimensiones y a partir de aquí, al dar a aplicar, automáticamente me lo va a colocar en el sitio. Y esto pues se repite n veces con respecto a lo que sería pues, tantas correderas como necesite. Tenemos ya dos correderas, porque este elemento gris es un elemento que conjuntamente a este elemento, a esta corredera, se desplaza hacia afuera cuando empieza a abrir el molde y pueda desnudar esa contrasalida. Este es otro punto importante, como os comentaba, ahora tengo aquí un montón de cuerpos montados que están produciendo interferencia, es decir, hay sólidos con sólidos que no han sido sustraídos para producir lo que serían en cada placa sus alojamientos, etcétera, etcétera. Cada componente tiene dos sólidos, un cuerpo true, que es la pieza en sí que yo cogería y montaría en el molde, y la geometría false, que es la que utiliza Mold para crear el alojamiento en las placas. Fijaros que es fácil ahora tener que poder seleccionar en un único paso, en un único comando, todos los cuerpos a los que yo quiero sustraerle y qué componentes quiero sustraerle. Y con un solo clic voy a poder crear todas las sustracciones a lo largo de todo el proyecto del molde. Y lo importante es que lo voy a hacer cuando yo crea conveniente. Entonces, en ese momento es cuando yo ya tengo claro que el molde, los tornillos están en el sitio, el guiado es el correcto, etcétera, etcétera, voy y hago el siguiente paso. Entonces, en ese momento es cuando ya va a adquirir más peso todo el molde, en cuanto a peso informático me refiero, porque le estoy añadiendo operaciones. Pero mientras tanto yo tengo un molde, digamos, muy sencillo de trabajar. Él detecta, si os fijáis, sabe lo que son los targets, yo selecciono las placas y él lo que estoy seleccionando son componentes. Componentes pertenecientes a la base de piezas estándar de Mold. Por eso él automáticamente sabe que de cada uno de ellos tiene que buscar el cuerpo false, crear una copia asociativa en cada una de las placas, allí donde haga falta, y agrega una operación automáticamente de sustraer, que es lo que ahora está haciendo de forma automática y súper rápida. Hay otra opción que está muy bien en este sentido, porque claro, este molde que veis aquí es bastante sencillo, pero tenemos una opción de encontrar intersecciones. Encontrar intersecciones, por ejemplo, entre un canal de refrigeración y un expulsor,
o entre un expulsor y un elemento mecánico que haya por aquí. Eso lo va a chequear. Luego también puedo chequear todos los pockets, es decir, todas las cajeras que no han sido realizadas. Y ahora automáticamente me seleccionaría todos esos componentes para sustraerlos a las placas de forma automática. De igual forma que puedo crear las cajeras, también tengo la opción de que si tengo que tirar para atrás, puedo llegar al momento y coger y decir, oye, que este elemento lo tengo que quitar o todas las sustracciones las tengo que quitar, pues directamente yo puedo coger y utilizar este comando para, igual que lo he utilizado para crear esas cajeras, para deshacer esas cajeras. Bueno, ahora el molde, bueno, aquí faltaría mucho trabajo, evidentemente, pero aquí entramos ya en lo que es la definición de dibujo de ese molde. En dibujo de ese molde tenemos que tener en cuenta que hay un molde que tenemos que documentar en un 2D desde el punto de vista de ensamblaje para que los ajustadores sepan qué componentes hay que montar y en qué orden y en qué posición, ¿de acuerdo? Y luego lo que sería el despiece. Aquí estamos configurando ahora lo que sería el plano de conjunto. Utilizamos simplemente una plantilla, pues una plantilla A0 con una serie de Aquí estamos metiendo ya las vistas por cavity, es decir, núcleo, cavidad, sección frontal, me está pidiendo por dónde quiero que seccione, sección lateral, etcétera. Bueno, aquí no he metido la sección lateral, pero bueno. Y aquí, pues nada, pues ya gestión pues, de lista de materiales, notas tabulares, globos automáticos en base a la lista de piezas, etcétera. Y ahora entraríamos en lo que es la parte de despiece, es decir, de qué platos o de qué placas, mejor dicho, perdón, queremos hacer planos para hacer la fabricación, ya sea con una programación CAM y luego verificar en máquina que el plano coincide, o sea, que la pieza que yo he fabricado coincide con el plano o hacer verificaciones, etcétera. Bueno, aquí le estamos lanzando pues, una tabla de agujeros, que en un principio pues, sería pues, para hacer todo el taladrado, etcétera, etcétera. Y bueno, con esto ya habríamos terminado con la parte de los vídeos que os comentaba. Vamos a ver un poquito en resumen el 3D de lo que sería este molde, por enseñaros un poquito y la documentación, y ya a partir de aquí nos vamos a pasar a la parte de mecanizado. Así que permitimos un segundito que cierre esto. Si me deja, sí, me deja. Bueno, pues como os comentaba, este sería el portamoldes. En un principio tenemos una parte fija en lo que sería la parte portamoldes. Aquí hay elementos que no están dentro de este ensamblaje, por eso nos ocultan, pero bueno, estas correderas estarían integradas en la parte móvil, ¿vale? Porque el movimiento, esto lo que hace es que cuando esta parte empieza a abrir, pues esta cuña se empieza a desplazar y libera este postizo que hay aquí dentro. Y lo que hace es que permite que la pieza, al estar liberada de que este acero ya no está dentro del plástico, pues pueda ser expulsada en sentido vertical. Y esto pues con las 4 correderas, ¿de acuerdo? Tenemos la parte expulsión, esta sería la parte inyección que os comentaba, donde tenemos, pues bueno, simplemente pues, la cavidad. Aquí estaremos viendo lo que sería el plano de conjunto. El plano de conjunto, pues podemos hacer las secciones que necesitemos, los componentes, la documentación, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, pues nuestro listado. Por otro lado, pues tenemos ya lo que sería el despiece de cada una de las placas. Como os comentaba, en este caso, pues simplemente es una lista de taladros, pero se puede documentar mucho más, acotado, etcétera, etcétera. Esto sería otra placa, ¿de acuerdo? Y bueno, y por otro lado ya nos tendríamos que ir a lo que es la parte de fabricación. Una vez tenemos la parte de fabricación, en este caso, pues simplemente lo que hacemos es que nos creamos un ensamblaje donde en un principio y en este caso tenemos no solo unas bridas para montar el postizo que vamos a mecanizar, sino que además también tenemos un entorno en el que tenemos una máquina, un centro de mecanizado. ¿De acuerdo? Vamos a centrarnos de momento en lo que sería el mecanizado. Y vamos a empezar por lo que sería la fase de concepción, ¿no? ¿Cómo quiero afrontar yo este mecanizado? Inicialmente, yo tengo dos workpiece o dos posibilidades de workpiece.
un segundito, ahora enseguida me entenderéis. Aquí hay un workpiece en el que yo, mediante comandos de modelado síncrono, es decir, estoy editando directamente la propia geometría del sólido, pues he ido eliminando caras, reemplazando caras unas por otras, y al final lo que he conseguido es un postizo donde no tengo ningún taladro ni ningún agujero, lo que me va a permitir, por ejemplo, que a la hora de hacer desbastes, pues la herramienta no quiera penetrar en ningún sitio. Y me permite ser pues, muy ágil por la parte de diseño dentro de la propia aplicación de CAM. Estoy ahora mismo aquí en fabricación, como podéis ver. Y tengo el área de geometría donde tengo toda la opción de modelado sincrónico para eliminar caras, mover caras, reemplazar caras, crear desplazamientos, crearme apertura de parches. Tengo muchas opciones dentro del módulo de CAM sin consumir ninguna licencia de CAD para poder crearme geometrías y operaciones y, sobre todo, modificar esa geometría. Por otro lado, esta geometría, que es la que usaré para hacer el desbaste, y esta es la que utilizaré para hacer luego lo que sería el tratamiento y mecanizado de todos los agujeros, donde ya tendré que hacer pues, escareados, taladrados, punteados, etcétera, etcétera. Bien, pues esto se le dice al sistema bajo dos conceptos. Tengo un sistema de coordenadas principal, que es el que estaría aquí, lo que en una máquina sería un G53, perdón, pero bueno, aquí no estamos entrando en esa consideración, pero se puede hacer todos los decalajes que necesitemos. Y tenemos un blank, que básicamente es el material en bruto, que es esto que estáis viendo aquí ahora, una sobremedida para poder sacar de ahí pues, esa figura. Y luego tengo un workpiece. Ese workpiece es el que le está diciendo que yo estoy usando la geometría, en este caso, que está tapada. Por lo tanto, todas las operaciones que cuelgan de abajo no van a ver esos agujeros. Los va a omitir. Por otro lado, tengo otra geometría, que es la que ahora sí que estoy viendo aquí con los agujeros, que evidentemente es de donde van a colgar operaciones pues, de fresado de agujeros, taladrados, etcétera, etcétera. Vamos a ver esto desde el punto de vista de programa. Es decir, aquí hemos visto qué sistema de coordenadas vamos a utilizar, qué geometría tengo y para fabricar esa geometría, qué operaciones estoy utilizando. Por otro lado, tengo el punto de vista de máquina-herramienta. Me está diciendo en qué máquina voy a trabajar, que es esta que estáis viendo por aquí, bueno, que habéis visto antes. ¿De acuerdo? Yo desde este navegador recargaría esa máquina o la podría cambiar si yo me doy cuenta que, pues, no sé, me salgo de límites o cualquier cosa y podría recuperarla aquí o hacer diferentes opciones. Bien, pues aquí estoy viendo el almacén de herramientas y dentro de cada uno yo tengo de ellos una posición donde hay alojado una herramienta y esa herramienta, ¿qué operaciones va a producir? Pues en este caso esta y esta operación. Son esas operaciones. Es decir, veo las operaciones, pero desde el punto de vista de qué herramientas son las que están haciendo esas operaciones. Ahora sí, por último, vamos a ver lo que sería el punto de vista del programa. El punto de vista del programa, pues tenemos un desbaste, tenemos un semiacabado, tenemos un acabado y tenemos unos escareados. Vamos a ver en detalle cada una de estas operaciones. El desbaste hace ya varias versiones en NX que sacó el fresado adaptativo, que esto básicamente es para hacer desbastes y eliminar una gran cantidad de material de golpe, pues me permite que no hay un patrón de corte homogéneo. Un segundito que voy a desactivar aquí ciertas cosas para que sea un poquito mejor. Todo lo que estoy viendo aquí son pasadas. El objetivo es que la herramienta se levante lo mínimo e imprescindible del material para no producir deformaciones en la herramienta, enfriamiento y calentamiento de la herramienta con el demérito que se produce sobre el funcionamiento de la herramienta, etcétera, etcétera. Y además me va a permitir trabajar con una profundidad en Z muy superior a la convencional, que en este caso una cero de corte podríamos estar hablando de 0,5, pues aquí podría ir tranquilamente pues, con una profundidad de 10 o 12 o 15 veces superior, dependiendo del material, la herramienta, etcétera, etcétera. Y con pasadas laterales muy pequeñas. Esto lo que hace es que al final puedo ir a una gran velocidad y el resultado al final es que tardo mucho menos en fabricarlo. Entonces, vamos a ver un poquito esta trayectoria, pues cómo la verificaríamos dentro de NX. Vamos a utilizar lo que sería la representación 3D. En este caso tenemos dos sistemas. Uno que es la verificación, en el que aquí la máquina es como si no estuviera, es decir, la voy a ocultar porque para el caso es lo mismo, en el que voy a ver cómo la herramienta va quitando el material y voy a ver cómo si se produce algún tipo de colisión o no con lo que sería la herramienta o el portaherramientas y lo que sería el propio entorno de trabajo, es decir, estas bridas, la propia pieza, los propios restos de materiales que van quedando conforme la herramienta ya ha ido mecanizando.
Este es el tocho inicial y, como veis, lo que va a hacer es que el patrón va a ir siguiendo siempre un patrón continuo. Es decir, aquí no hay un seguir periferia, un seguir pieza, un patrón de zigzag. No, es un patrón adaptativo. Constantemente se va adaptando la geometría, perdón, la trayectoria a la propia geometría de la pieza con el objetivo de minimizar los movimientos y hacer un mecanizado muchísimo más efectivo. Como tenemos una pasada en Z muy profunda, como veis aquí hay mucha altura, pues lo que hace NX es que añade diferentes, entre esta altura que yo predefino, pues puedo decirle, oye, todo esto, todo lo que tú encuentres, por ejemplo, aquí se ve muy claro que aquí hay una rampa, entonces va a quedar un exceso de material muy grande. Puedo decirle que cree niveles intermedios para que ese material que se ha quedado aquí me lo vaya desbastando también, después de hacer ese primer nivel, que es lo que veremos ahora. Deciros en este caso no lo vamos a ver porque no aplica aquí en esta pieza, pero este mismo proceso también lo tenemos, este desbaste adaptativo para poder hacerlo en máquinas en 5 ejes en continuo. Y es una verdadera pasada. Vale, aquí lo que haríamos inicialmente, aquí tenemos ya unos restos, pues NX lo que va a hacer en la siguiente operación, que es la que os voy a mostrar ahora, este desbaste de restos, lo que va a hacer es que va a utilizar los niveles que nos habría dejado la herramienta anterior, es decir, esta operación, todos los restos, cuando él calcule esta operación, se va a centrar en los restos que ha dejado la operación anterior para ir a mecanizar solo esas zonas. ¿En base a qué? Pues lleva una herramienta, un segundo que cambie el panel, está usando una herramienta y esta está usando otra herramienta. Pero bueno, perdón, sí, es la misma herramienta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí he cambiado seguramente lo que son los parámetros de distancia y en Z para dejar un afinamiento mayor. La demasía o el stock de material que estaba utilizando antes de la operación anterior y ahora va a ser la misma, por lo tanto, él solo va a atacar donde anteriormente por las Z y la pasada lateral con la otra herramienta, con la otra operación, perdón, no ha podido realizarla. Si nos vamos ahora igualmente a verificar esa trayectoria, pues veremos en cuanto yo le dé esa, bueno, antes no lo he dicho, tenemos en repetir, podemos simplemente ver lo que es el movimiento de las trayectorias sin la eliminación de material o ver dinámico 3D donde sí que vemos ese material. En cuanto yo le doy a play, él lo que hace es que me está completando la IPW, que es In Process Part, a ver si ahora sale, vale. Si os fijáis ahora, los restos que hay aquí son los mismos que hemos visto antes cuando hemos visto esta trayectoria. Este material en bruto es el que él tiene en cuenta cuando está haciendo este cálculo. Por lo tanto, por eso acota zonas donde no tiene que mecanizar porque sabe que ese material ya ha sido retirado. Pues vamos a ver qué es capaz de retirar ahora esta herramienta. Como hemos corregido los niveles de corte, es decir, las profundidades hasta donde quiero que llegue y la distancia que tiene que recorrer entre cada uno de esos niveles, pues ahora está encontrando material que la otra operación no había mecanizado por esos niveles tan profundos, ¿no? Digamos. Bien, como os comentaba que en un principio hemos estado viendo lo que es el concepto de verificación, ¿de acuerdo? Si entramos en la parte de desbaste, perdón, en la parte de simulación con máquina, aunque aquí, bueno, pues es una máquina de 3 ejes, es muy raro que haya colisiones, esto se utiliza más para verificar máquinas que trabajan en 3+2 o en 5 ejes, donde la herramienta no siempre está sobre un eje Z, sino que puede trabajar pues, posicionado o incluso en continuo, en 5 ejes. Hay que tener cuidado con lo que serían las colisiones con la propia bancada, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos la ventaja en NX de que podemos simular directamente el código de máquina. Es decir, cuando yo procesase todas estas operaciones y sacase ciclos de taladrado, un G1, G2, G3, G41 con la compensación, G43, etcétera, etcétera, todo eso, que es lo que yo al final cargaré en máquina, lo puedo simular aquí. En lugar de utilizar el código neutro que genera NX, que es al final un APT, él lo que está haciendo ahora en un segundo plano está procesando esas operaciones para obtener el código CNC y entonces en consecuencia simularlo. La ventaja de esto que es pues que al final el mismo programa que voy a cargar en máquina es lo que voy a simular aquí, porque además se desarrolla un emulador o un gemelo digital, que esto está ahora muy en boga,
un gemelo digital del control que tengo físicamente en taller y lo tengo emulado de forma digital en mi entorno digital. Es decir, es un pareado de mi control numérico en un sitio y en otro. Por lo tanto, el código CNC que yo cargue va a ser exactamente el mismo y el comportamiento a nivel de cinemática de la máquina va a ser exactamente el mismo. Bueno, pues dicho esto, voy a activarle el quitar el material y al final, pues esto, nada más que la máquina va a empezar a ejecutar y todos estos movimientos que vais a visualizar, un segundito, que tengo aquí ocultas las herramientas y por eso no las estoy viendo. Vale. Uy, perdón, que la va a finalizar. Me he equivocado de botón, perdonad. Bueno, de todos modos, con esto prácticamente estamos terminando. Ahora haremos un poco un repaso a algunas trayectorias que son muy interesantes para que las podáis ver en cuanto a mecanizado. Quitaba material. Vale, pues como os decía, ahora veremos. Caray. Vale, ahora sí que estamos viendo cómo se va eliminando el material, podemos controlar la velocidad, podemos tener gestionado lo que serían las colisiones, opciones, poder incluso visualizar ya no la trayectoria de la herramienta, que la trayectoria de la herramienta es la que se visualiza, sino lo que es la traza. La traza, al fin y al cabo, son los movimientos que ha ido ejecutando. Aquí no tiene mucho sentido, pero cuando estamos en donde hay cambios de planos, pues se ve la traza de la herramienta y al final puedo detectar a través de esa traza pues una colisión o no de la herramienta y dónde se ha producido exactamente, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto sería lo que es la simulación con máquina, ¿de acuerdo? Vamos a ver aspectos interesantes porque estamos ya terminando. Interesantes para el sector de molde. Mecanizado y fresado adaptativo, ya sean 3 o 5 ejes. Fresado de restos con cálculo de esos restos de forma automática. Tenemos diferentes opciones, basado en niveles que es, digamos, una opción más conservadora, porque es menos precisa, entonces considera que hay un poco más de material. El cálculo más rápido, esto para moldes muy complejos que son muy pesados en superficies, pues es más conveniente usar esta técnica. Moldes más pequeños en el que él automáticamente calcula esos restos, es lo que me va a brindar como IPW y luego pues nada, operaciones, por ejemplo, en este caso, para hacer un semiacabado de lo que sería los suelos, yo simplemente selecciono lo que sería el suelo y él automáticamente pues, me va a crear, en base al patrón de corte que yo seleccione, pues todos esos movimientos. Fresado de agujeros, donde él paramétricamente va a reconocer esta geometría como un agujero. De hecho, si me voy al navegador de figuras, figura de maquinado, pues voy a ver como aquí hay una serie de taladros. ¿Vale? Todos estos agujeros son los que él paramétricamente ha encontrado. Y aquí, si os fijáis, fijaros si me está dando información. Me está dando el ángulo, chaflanes, si tiene chaflanes, profundidades, longitudes, todo. Diámetro mayor, diámetro más pequeño, en fin, toda la información para que yo pueda decidir qué herramientas, qué procesos son los mejores para utilizar. Simplemente entraría en lo que sería el reconocimiento, en este caso, perdón, utilizaría la opción de buscar las figuras, yo seleccionaría mediante una ventana todo y él empezaría a encontrarme todos los agujeros, todas las cajeras, toda la opción para que de forma automática me reconozca todas esas geometrías. Y luego yo ya puedo reutilizar operaciones o procesos para vincularlos a esas geometrías que han encontrado y en consecuencia pues ya mecanizar. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una operación en la que estamos haciendo un copiado de las caras, en el que estoy diciéndole que, bueno, pues que siga una serie de patrones. Fijaros que hace unas transferencias suaves entre los diferentes planos, tanto lo que es la entrada y la salida como la transferencia sobre el plano de seguridad. Esto al final redunda en que todo el movimiento de la máquina pues es todo mucho más acompañado, mucho más suave. Las máquinas al final pues hay que darles cariño, hay que cuidarlas porque al final son nuestras herramientas de trabajo. Aquí tenemos lo que sería un mecanizado de chaflán, en este caso tiene un chaflán que no está diseñado, ¿de acuerdo? Estaríamos entrando con una herramienta para hacer sobre esta lista un chaflán que no esté diseñado. Tenemos operaciones para poder hacerlo de esa forma. Y también tenemos opciones para hacerlo sobre chaflanes que sí que están modelados, como por ejemplo, pues en este caso. ¿De acuerdo? Entraríamos en el grupo programa para lo que es, digamos, el acabado del suelo. Por último, pues tendríamos lo que sería el acabado, en este caso, de lo que sería esta zona de aquí. Y luego tenemos una opción que es muy bonita, que es el Fixed Guided Curves
en el que yo defino una serie de curvas, que en este caso sería un contorno exterior de toda esta figura, y él me va a hacer un barrido hacia adentro, pues con todas las trayectorias necesarias. Y le va a dar un tratamiento muy óptimo a todo lo que sería la transferencia y el cambio de superficies, las zonas, en fin, tenemos muchas opciones para dar un acabado aquí superficial muy bueno. En el mundo del molde, la tendencia hoy en día es intentar acabar al máximo, si no al 100%, pues todo el mecanizado y todo lo que sería el propio producto a pie de máquina y evitar procesos posteriores de remecanizado o de repaso manual de operarios. Evidentemente, si hay piezas que tienen que ser un pulido espejo, pues siempre hay que hacer un pulido, pero la idea es que en lugar de que un operario esté 3, 4, 6 horas o incluso un día entero haciendo un pulido de este postizo, pues que esté las mínimas horas posibles porque hemos conseguido sacar un acabado pues lo máximo de una alta calidad para evitar ese retrabajo. ¿De acuerdo? Por otro lado, pues tenemos operaciones, en este caso, pues nada, estaríamos haciendo un fresado de un área, ya que en este caso para hacer esos agujeros, que es por donde van a pasar los expulsores, por aquí vamos a tener expulsores. Y en este caso hemos utilizado un Z-Level Profile, es decir, un perfilado a Z constantes, que él va girando por toda la cara, tiene una entrada y una única salida. Esto es muy bueno porque estamos ya en una fase de acabado, cuanto menos entrada y salida, menos marcas quedan en la pieza. Y aquí este strip es pendiente, lo que hemos hecho ha sido, aquí, hemos limitado este perfilado por un ángulo de pendiente, porque si no lo hubiéramos restringido, él hubiera ido a perfilar todas las caras. Como yo lo único que quiero es perfilar aquí, porque estoy yendo con una herramienta para que esta zona de aquí, que aquí no hay un radio diseñado, esto es una cara plana, ¿de acuerdo? Pues poder matizar bien con una herramienta pequeñita y ajustada y dejar todo eso ya sin ningún tipo de radio de herramientas. Nada, esto iríamos con una herramienta plana. Aquí ya sería la última pasadita en la que quitaríamos ya definitivamente esas centésimas de material o esas décimas de material. Y por último, pues nada, estaríamos haciendo ya esos agujeros, que es donde vamos a ir el guiado del molde. Y por otro, al final lo que sería el escareado de esos orificios, porque esto al final pues tiene que ir un ajuste, un H7, G6, y con esto pues bueno, ya habríamos terminado. Estamos en tiempo, porque si no me equivoco es hasta las 11. Yo por mi parte, pues bueno, creo que os he hecho una revisión un poco de todo el proceso, en este caso enfocado al diseño y fabricación de utillajes. Y bueno, evidentemente tenemos otras muchas más opciones, como por ejemplo dentro de la propia fabricación de moldes tenemos también la parte de diseño de electrodos. En la parte de diseño de electrodos no están viendo mi pantalla ahora, creo, ¿no? Sí, la estamos viendo. ¿La estáis viendo? Vale. Sí. Tenemos también la opción de crear e inicializar también un proyecto para poder crear todos los electrodos que yo tenga que mecanizar y con ello crear el electrodo de desbaste, el electrodo de semiacabado y otro de electrodo de acabado, etcétera, etcétera. Tenemos muchas opciones para poder diseñar infinidad de productos. Pensar que con NX se están diseñando desde satélites hasta cubos de fregar para un Mercadona, por ejemplo. Desde productos altamente tecnológicos como productos pues, de un valor económico muy bajo, pero precisamente la herramienta lo que hace es que, al ser una herramienta tan competitiva, nos permite crear ese producto diseñado y fabricado de una forma muy económica y muy trazable y aún así salir rentable el poder fabricar un molde para fabricar ese elemento pues, bueno, de consumo de un bajo coste, al igual que nos permite, por ejemplo, pues, de hecho tenemos clientes aquí en España que están diseñando cohetes y bueno, y están lanzando elementos al espacio. En fin, hay muchísimos sectores en los que NX puede integrar. Ya con esto, lo único que me queda es daros las gracias por vuestra paciencia y vuestra atención. No sé si tendréis más dudas y si las queréis plantear ahora y si no, pues Mirela tendrá los datos de contacto vuestros. Quiero que vosotros el de ella para que podáis hacer las preguntas y asesoraros pues, en más detalle y con más tranquilidad. Sí, Por mi eso es. parte, A ya, ver, muchas gracias y ya está. muchas gracias, Jorge. Por lo que estoy viendo no hay ninguna pregunta, al menos de momento. Quiero recordaros a todos de que os vamos a enviar la sesión grabada y me gustaría daros las gracias a todos por participar hoy.
Jorge, muchísimas gracias a ti también por la sesión de hoy y nada, que nos vemos en la siguiente sesión, ¿vale? Perfecto, que tengáis un buen día a todos, Muchísimas todas. gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.